Jorge Pérez González nos pregunta que hablemos sobre la crisis. La crisis. No terminamos, ¿no? La palabra crisis, ¿no? Porque aquí es la dichosa palabra, ¿no? Bueno, es que también hay un consultorio amoroso de la señorita, quién sabe qué. Bueno, Hablar de la sí está palabra interesante crisis. la palabra crisis. ¿Cómo no? Pues estamos en la mera crisis, claro. Porque la palabra crisis económica, también nos vuelve a llevar a Grecia otra vez de regreso, porque es una palabra de origen griego como tal, crisis, que significaba pues juicio, decisión, y que tiene que ver con una raíz indoeuropea muy más antigua, que era la raíz cri o cre, que significaba separar, es decir, que la crisis es ese momento en el que hay que separar. De hecho, en lengua española la palabra crisis durante mucho tiempo solo tuvo un significado estricto en la medicina, es decir, no se hablaba de la crisis económica, de la crisis de valores, etcétera. Se hablaba únicamente de crisis y se entendía que era ese momento en una enfermedad, en el que definitivamente el paciente o iba a mejorar de manera sensible o iba a empeorar para caput. Que es el sentido que aparece en Hipócrates, ¿no? De hecho, Hipócrates, el médico, es donde aparece ese desde sentido. tiempos de los griegos ya tenía ese sentido la palabra crisis, y al parecer el contagio de usar crisis para un montón de otras cosas tiene que ver con el francés. En la lengua francesa ya se usaba crisis para hablar de esos momentos decisivos en muchos otros ámbitos, ¿no? Además hay un mito muy curioso con la palabra crisis, un mito que resurgió mucho a partir de que Kennedy empezó a decir que la palabra crisis en chino se escribía con 2 caracteres, Wei y Yi, y esos 2 caracteres, según un famoso discurso de Kennedy, que después retomó Nixon y después retomaron un montón de gente, y que ahora con la crisis nos van a volver a soplar sin la menor duda por ahí más de un político. Según esta versión un tanto cuanto equivocada, Wei Ji, que es como se dice crisis en chino, según esta versión mal informada, significaría peligro más oportunidad. Ojalá fuera así, porque hablaría verdaderamente muy bien de la sabiduría ancestral, Y del oriental, aprendizaje, etcétera, ¿no? de la crisis, que es como lo interesante ahora mismo Exacto, de la crisis. ¿no? Solamente el ver ese punto de inflexión donde va a cambiar una cosa, sino además como que ese cambio esté predispuesto por un conocimiento anterior de las cosas para no volver a repetir la fase anterior, que podría ser mejor o peor, pero bueno, que siempre te deje como un aprendizaje para seguir la evolución. Esperemos que la crisis nos deje por lo menos un aprendizaje, del ¿no? significado, a mí crisis se me hace una palabra muy simpática. ¿Crisis? Nomás pronúnciala. Es como sífilis, como bikini, ¿sí? Como sífilis. Las palabras que tienen pura Oye, pero relacionar la tienen crisis con la cistitis y el bikini tienen ahí un... es una cosa psicoanalítica esa. Porque el bikini, ¿qué es sin un traje de baño que hizo crisis? Que hizo crisis, claro. Por Que eso es una tenía la cistitis. Bueno, en el terreno de la historia, los historiadores, que ya corté, bueno, dice desde Vico tomaron el término crisis para hablar de estas etapas y de la gran polémica que es, como siempre, la polémica filosófica de si la humanidad verdaderamente está eternamente en crisis, si somos, como dicen los filósofos, ontológicamente vivimos en una crisis siempre, o si pasamos periodos, como decía el conde de San Simón, en el siglo XVIII, periodos orgánicos, y que luego nos llevan a un determinado momento de inflexión, que es el momento de la crisis, donde ya no podemos seguir el mismo ritmo y tenemos definitivamente que entrar en una etapa diferente, ¿no? Todos los historiadores del siglo XIX y XX manejaron este término, como Ahora, decía Pablo. en México de repente Spengler. empieza a tener también otro significado de uso, ¿no? Que hemos pasado tantos años de crisis continuas que de repente ya la crisis no es ese momento decisivo en el que va a ocurrir algo, sino un statu quo, ¿no? Y es justamente lo que no es una crisis, ¿no? Pues eso es lo que vamos a tener en este programa. Si vieran ustedes lo que está pasando de cámaras para atrás, sería más divertido que vernos a nosotros.